Muy bien, de regreso aquí con el diputado Amílcar Pop. Él es diputado, como decimos, del Congreso de la República por el partido WINA. Diputado, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Como todos ustedes saben, las noticias de hoy durante la semana y particularmente hoy ha sido la marcha campesina que, comenzando en Las Verapaces, llega hoy a la capital, o llegó, y ha estado o incluso está todavía presentando algunas peticiones o reivindicaciones a determinados poderes del Estado y a determinadas personalidades. Hemos visto que el presidente la ha recibido y algunos presidentes también de distintas comisiones o bancadas del Congreso. Centrémonos en el tema, señor diputado. Las peticiones, sustancialmente, la marcha tiene una clara reivindicación de algo. ¿Cómo establecemos los puntos? ¿Qué se pide? Ya, yo creo que es importante valorar, o por lo menos identificar una diferencia de las marchas anteriores, digamos. Esta marcha propone transformación institucional, normas, creación de normas, y propone un impulso en la búsqueda del desarrollo rural desde otra perspectiva. No es la marcha típica, digamos, al inicio de cada gobierno, donde se abren mesas de diálogo, se llegan a acuerdos, se pactan 300, 400 millones en fertilizantes, créditos de arrendamiento de tierras y todos estos insumos, ¿no? Que en términos de gobiernos, no sino en términos generales de gobernanza, generan gobernabilidad. O sea, hay poca oposición, digamos, y reduce la conflictividad política. En este caso no, en este caso es otro. En este caso hay reivindicaciones históricas. El primer gran tema acá es, por ejemplo, lo que nos compete a nosotros. Nosotros pedimos al presidente del Congreso que convocara a sesión de jefes de bloque, porque normalmente también los presidentes reciben a los peticionarios. Y un presidente del Congreso no es lo mismo que el presidente de la República. No tiene voz de mando directo en el Congreso, sino simplemente dirige el Pleno. Entonces, normalmente el presidente recibía a los manifestantes, recibe sus demandas y dice, bueno, las pasaré donde corresponda, y se acabó. En este caso no, nosotros dijimos que sean los jefes de bloque, los tomadores de decisiones, quienes deciden cuál es la agenda del día en las sesiones plenarias, y que ellos respondan si es viable o no es viable lo que se está pidiendo. ¿Y qué fue lo que se pidió al Congreso de la República, por ejemplo? Primero se pidió la aprobación de urgencia nacional de una ley pendiente, y se está discutiendo desde hace 15 años, desde los acuerdos de paz, de la Ley de Desarrollo Rural Integral. Se veía con mucha preocupación que el desarrollo social se aprobó de urgencia nacional, incluso muy rápido y corriendo, dirían algunos, y el desarrollo rural todavía no ha tenido una atención discutida desde hace 15 años. ¿En qué consiste el desarrollo rural para que el televidente pueda ir comprendiendo estos términos? Primero, debemos reconocer que Guatemala es un país eminentemente agrícola. Hay un ejercicio, una práctica agrícola de subsistencia que ha garantizado incluso la agroindustria del país, porque entonces hay una práctica de agroindustria y paralelamente hay subsistencia agrícola de minifundio. Ese minifundio en la certeza jurídica todavía está en un limbo. Hay limbos de la certeza jurídica de la tierra, de minifundio, de latifundio, etcétera. Recordemos que hubo un intento de lo que se llamó reforma agraria, nadie sabe qué se iba a hacer exactamente, pero no se hizo. Entonces, a partir de entonces, es prohibido el tema en Guatemala, 60 años pendientes de tocar el tema agrario. Ahora lo que se está planteando es, la ley crea el Ministerio de Desarrollo Rural, incentivos y la tecnificación de la producción agrícola, la capacitación para los pequeños productores. Hay estudios importantes que demuestran que la capacidad guatemalteca para producir en temas agrícolas es inmensa y no se ha aprovechado. Guatemala tiene un gran potencial en tema de verduras, lo ha demostrado el cardamomo, el café históricamente. O sea, hay un potencial que técnica y científicamente no hemos aprovechado. Hay otros temas, la ley, digamos que son 3 dimensiones: desarrollo rural, reconocimiento de derechos indígenas históricamente, y tercero, la búsqueda de un nuevo modelo económico para el desarrollo a partir de los recursos naturales. Hay, sin embargo, ciertos artículos de la ley, yo me la he leído esta tarde, y el correspondiente informe jurídico, le voy a comentar 2 de ellos que pueden llevar a crear polémicas. Por ejemplo, el artículo dice: la política reformará
y democratizará el régimen de uso, tenencia y propiedad de la tierra. ¿A qué se refiere democratizar el uso de la tierra? Ya, el concepto de democracia es para generar condiciones de participación. Por ejemplo, en este momento hay un consejo del Fondo de Tierras, hay un fideicomiso, otra vez el tema de los fideicomisos, hay un fideicomiso que nace con 100 millones de quetzales, por ejemplo, a partir de los acuerdos de paz, y este fondo se encarga para dotar de tierra nacional a campesinos sin tierra, o la legalización de sus tierras poseídas históricamente y que han tenido problemas de legalización. Ese consejo toma las decisiones de compra y venta de tierra, toma las decisiones de arrendamiento para tierras, toma decisiones de regularización y legalización de tierras, y no hay una participación directa. Yo fui asesor del consejo del Fondo de Tierras en representación campesina, y figúrese que el año pasado se compraron 8 fincas que duran 10 a 12 años el trámite. ¿Por qué? Porque hay un consejo, un círculo cerrado, nominado políticamente, hay espacios de poder político casi comprados, por decirlo de alguna manera, y entonces no hay una forma de viabilizar una política del Estado para el acceso a la regularización de tierras. Es vergonzoso que Guatemala se pasó 10 años discutiendo una ley de registro e información catastral. Más allá de que sea buena ABC propuesta. Eso le iba a decir, la ley de catastro no debería de estar cumpliendo con esta confusión. 10 años de discusión y todavía no ha resuelto nada. Y no saben la millonada que el Estado ha gastado en préstamos con el Banco Mundial, en donaciones de la cooperación internacional, y el Estado no es capaz de resolver. ¿Por qué? Porque no existen los instrumentos jurídicos necesarios o suficientes para poder impulsar un ordenamiento territorial, la certeza jurídica. Fíjense ustedes, nunca había sido fiscalizado el Registro General de la Propiedad. La Contraloría nunca había entrado. Esos son otros los grandes problemas. Entonces, cuando hablamos de democratización, es desmantelar toda esa impunidad que hay en el registro de la propiedad, en el RIC, en el Fondo de Tierras, en la Secretaría de Asuntos Agrarios, que siguen tratando de resolver incluso problemática de algunos sectores privados en gobierno, y no una problemática nacional, no hay una política nacional para la resolución de los conflictos agrarios. ¿No cree usted que esa explicación que usted ha dado se puede incluir de otra manera, donde, por ejemplo, ese tema de democratización, que usted lo entiende así, pero saber cómo se puede entender en otros términos, porque ni siquiera la ley tiene los artículos que definen muchas cosas, pero no define eso, quizás ese tipo de remaches para sentarla. Otra cuestión es, ¿qué hacemos con los cocodes? Ya hay una estructura que pareciera que debiera de asumir este tipo y no es funcional. Aquí se crea un consejo nuevo, un ministerio nuevo. Sí, el problema es que es limitado, y el problema en Guatemala es que no tomamos soluciones integrales. Perfectamente lo que usted decía, hay cocodes, y esa fue incluso una de las luchas que yo apoyé en el Congreso los primeros días a partir del 14, con la aprobación de la Ley de Desarrollo Social y la creación del ministerio. ¿Cómo creamos un ministerio? Otro consejo, si ya tenemos Consejo de Desarrollo. Entonces forzamos, y fue forzado, para que se emitieran las políticas en coordinación con las municipalidades que tienen mandato de desarrollo de sus municipios y de todo el sistema de consejos de desarrollo. Ahora bien, yo no estoy en condiciones de defender la iniciativa, digamos, no es mía. Es producto de una discusión de 10 años de todos los sectores, campesinos, estuvo la Cámara del Agro, representaciones de sectores empresariales. O sea, la discusión es larguísima, y lo que se produjo fue esto. Y al final pareciera también, diputado Pop, como que hubiera un sistema ya fallido, porque estamos creando más instituciones sobre lo que ya existe. Yo estaría de acuerdo con eso, efectivamente. Tenemos un Estado que le estamos parchando según los problemas que enfrentamos. El problema es que en todo caso vayamos al fondo del asunto. Necesitamos una asamblea constituyente para reconcebir el Estado. Porque que tenemos problemas de las bolsas solidarias y clientelismo partidario, entonces creamos el Ministerio de Desarrollo Social. Tenemos problemas históricos de 60 años de prohibir el derecho agrario en Guatemala y no entender cómo resolver el problema, y creamos el Ministerio de Desarrollo Rural Integral. Y entonces nos llenamos de secretarías, ministerios, tenemos una lógica y un sistema de fideicomisos que solo sirven para la impunidad del sistema bancario y la banca privada, para los funcionarios corruptos que por ahí hacen transacciones y transan mecanismos de compraventa y contratos fantasmales ahí terribles. Entonces vamos creando y parchando al Estado.
Estado. Yo no sé hasta dónde va a llegar nuestro Estado a colapsar y cuánto tiempo va a durar. Sí, en todo caso, y esa es mi posición política y de ahí mi decisión de haber participado en política y estar donde estoy, es que Guatemala necesita lo que llamamos refundación. Es eso. Tenemos que ponernos de acuerdo y ver cómo resolvemos orgánica y estructuralmente el Estado, en equilibrio y en democracia. Dos temas más. La propiedad privada, un derecho constitucional, algo que algunos también ven veladamente amenazado en alguna de las leyes. Y dos, la descentralización. También alguien dice, bueno, si realmente hubiera un mecanismo que descentralizara como debe ser en función de la comunidad étnica o del municipio, del departamento, o de, llámese un proceso de descentralización para que las personas que pertenecen a un grupo se puedan organizar por sí mismas. ¿Qué opinión le merece esta propuesta? Yo creo que la propuesta responde, primero, no es inconstitucional, ya tiene dictamen favorable del Congreso, no es inconstitucional. Respeta el principio de propiedad privada. En cuanto a la descentralización, hay dos conceptos, ¿no? La descentralización y la desconcentración. En Guatemala tenemos la característica de la concentración del poder. Entonces, es imposible avanzar con la descentralización. Hay descentralización, pero se vuelve clientelismo a partir de un poder jerárquico, presidencialista, clientelar y partidista, ¿no? Entonces, la propuesta precisamente va hacia esa dirección. Ya desde sociedad civil, cuando yo participé incluso en algunos aportes, precisamente hablábamos de eso, cómo quitar un poder hegemónico, que no es malo si se sabe utilizar descentralizadamente, quitar esa cuota de poder y descentralizarla a partir de distintos elementos. Primero, el ministerio. Debe haber alguien especializado. No es el Ministerio de Agricultura ni Ganadería, es un ministerio que impulse el desarrollo. La tecnificación del lago, todos decimos eso. Taiwán, por ejemplo, tiene una maravillosa tecnificación en un pedacito de tierra en el planeta menor que el de Guatemala. ¿Cómo generamos tecnificación? Eso necesita toda una política de Estado. La ley nos genera esas posibilidades. Claro que sin duda habrán elementos que pueden discutirse todavía. Hoy se firmó un compromiso, todos los jefes, la mayoría de jefes de bloque, reconozco, faltaron 2 quizás, firmaron el compromiso de que en la siguiente sesión del Pleno, la que corresponda, porque estamos entrampados en un limbo jurídico de que si hubo o no hubo falsedad o intento de engaño al Congreso de parte del ministro, ahí hay un limbo jurídico, pero firmamos un compromiso de que en la primera sesión plenaria del Congreso vamos a discutir esto de urgencia nacional. Eso no quita la posibilidad de hacer reformas, hay posibilidades de hacer enmiendas. Y yo creo que eso nos obliga a los diputados, y es nuestro trabajo, a ponernos a leer hoy mismo y ver hasta dónde podemos discutir de aquí al plenario que corresponda y discutir algunas, si es necesario, reformas y si las existieran, ¿no? Usted, si tuviera que hacer una evaluación de las peticiones que se han hecho en esta marcha, ¿cómo le evalúa? Como diputado, porque es complicado estar de un lado a otro, ¿no? Reconozco que yo apoyé las demandas estas que las considero históricas y no nuevas. Quizás un tema difícil es la condonación de la deuda, porque eso no necesariamente beneficia a los campesinos, sino beneficia a los que reciben el dinero costo de las propiedades. Y ahí hubo mucha corrupción en la asignación de compras de fincas en los últimos 10 años que dura el Fondo de Tierras, ¿no? Entonces yo estaría dispuesto, creyendo técnicamente, a evaluar qué es condonación de deuda a partir de casos particulares. Hay fincas donde la gente ha trabajado, merece que se le apoye, merece tecnificación para el impulso. Hay fincas modelos en el Fondo de Tierras donde han producido maravillosamente. Hay otras que hay que analizar si vale la pena, qué tipo de apoyo necesitan. Se termina la marcha con esta especie de pacto de que la ley se va a ver cuando se pueda ver y se quita el entrampe. Regresan los campesinos o las personas que han venido a sus lugares. Hay otras reivindicaciones, otras movilizaciones, se esperan. Entiendo, aquí hay un riesgo importante. Digo no riesgo, sino un detalle importante que evaluar políticamente. Hoy los campesinos no vinieron a firmar un acuerdo de que van a recibir, insisto, créditos, fertilizante, ni nada. Hoy se van con las manos vacías, con la esperanza de que el Estado les responda con transformación institucional. Y eso merece mucha atención. Porque si en determinado plazo de tiempo no hay cambios, eso puede ser pues de manejo difícil. Le voy a hacer la pregunta para cerrar.
¿Qué pasa si no hay cambios? Y si todas estas peticiones, como usted les llama, históricas que se han venido haciendo, no se llegaran a cumplir o a ser escuchadas. ¿Qué panorama visualiza usted? Difícil, porque estamos frente a conflictos sociales que yo no sé qué estamos esperando, pero pueden detonarse. La conflictividad en materia de recursos naturales, independientemente de quién tenga la razón, hay una conflictividad generalizada en el continente. Estaba yo evaluando temas sobre el tema de la consulta en el Perú, que están más allá de los 200 conflictos sociales dispersos en el área, en el tema de recursos naturales. La conflictividad de la tierra y la conflictividad que genera la ingobernabilidad en materia de delincuencia y crimen organizado. El crimen organizado ya se ha metido en todos los niveles de la sociedad, en todo el territorio nacional, y entonces, si no se toman acciones importantes de transformación estructural de Estado, pues aquello que se decía en el gobierno anterior del Estado fallido, yo creo que cada vez es más real y más posible. Su percepción como miembro del Congreso de estos primeros contactos, ¿cree que hay una voluntad unánime, o al menos mayoritaria, de ofrecer esta respuesta o de buscar las soluciones que hoy se han planteado? Yo quiero ser optimista y percibí voluntad de buscar soluciones. Eso ya es un paso Usted habla importante. de 2 partidos ausentes. Sí, ¿Quiénes Victoria fueron? No estuvo y manifestó fuera del escenario su voluntad de apoyo. Digamos que el partido oficial le costó un poco que finalmente aceptara el reto de la aprobación. El Partido Unionista, ausente su diputado, su bancada unipersonal, pero que también estaría, entiendo, dispuesto a discutir el tema. Entonces yo no veo mucha dificultad en el impulso y respuesta inmediata. Muy bien, acabamos con esto, también acabamos, esperemos, con la semana complejas antes de la Semana Santa y tenemos unas vacaciones. Le agradecemos al diputado Amílcar Pop por su explicación tan clara y sobre todo por su predisposición siempre de estar anuente a las entrevistas, que Muchas no todo el gracias, mundo es lo un hace, gusto. así que hay que reconocer también esa predisposición. Y a ustedes le agradecemos su presencia, tanto Silvia Gereda como yo, no sin antes despedirnos, o la vamos a dejar a ella que se despida y darle paso a los deportes, algo tan animado como de lo que acabamos de hablar. Estaremos a la espera de qué es lo que nos va a traer la semana después de Semana Santa, porque será donde se reactiven todos los temas de país. Vamos a ver en el tema de narcotráfico cómo avanzamos. El tema indígena sigue siendo un tema de muy alto impacto y vamos a seguir a la espera de las resoluciones que brinde el gobierno, así que le agradecemos el acompañarnos, nos pedimos que nos acompañen el otro martes y le deseamos una extraordinaria noche. Gracias por estar con nosotros en a las 8:45 de Canal Antigua.